No hemos tenido un sistema de salud eficiente. En medio de un mal gobierno nos llega la pandemia. Sí. Y ahí fue donde se dio o se puede entender de qué está hecho el sistema de salud. La Constitución Política de nuestro país señala en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, pero durante la administración obradorista se duplicó la población sin acceso a los servicios de salud, pasando de 20 millones en 2018 a 50 millones actualmente, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como Coneval. ¿Cuáles son las causas y efectos del crecimiento de la población sin acceso a la salud? ¿Por qué ha fracasado la política de salud de la actual administración? Acompáñennos, bienvenidos a Realidades MX. Pues bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX, gracias por acompañarnos en una emisión más. En esta ocasión pues vamos a estar hablando, como ya escucharon, de un tema muy importante en nuestro país, con el contexto que hemos vivido anteriormente de una pandemia que nos puso en graves problemas, no solo a México sino al mundo entero. La salud es un tema que vamos a estar platicando el día de hoy, la crisis del Sistema Nacional de Salud, y para ello me da muchísimo gusto saludar en el estudio al diputado Marcelino Castañeda Navarrete, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Bien, gracias Gaby, buenas tardes. Pues antes que nada agradecerte la invitación, mando un saludo a todos los internautas y a Así los es. radioescuchas de Realidades MX. Muchas gracias, Gracias diputado. por la invitación y a todo tu equipo. No, hombre, gracias a ustedes porque pues siempre los andamos viendo que están en tribuna en sesiones súper larguísimas, que están de un lado a otro, de evento en evento, y pues les agradecemos por supuesto siempre que se den este espacio para hablar de temas tan importantes, tal vez ya un poco fuera de la presión, de todo el relajo que se hace en Cámara de Diputados, el relajo a veces en la calle cuando los agarran los periodistas. Aquí les agradecemos mucho que vengan porque justo es interesante tener este tipo de pláticas sobre estos temas importantes, desde donde ustedes lo ven, que es de verdad muy importante escuchar, conocer el otro lado y que la ciudadanía no solo lo escuche, sino lo entienda y lo conozca. Entonces, con este contexto, diputado, yo quisiera preguntarle y entrarle de lleno, ¿cuál es el estado del sistema de salud de nuestro país? ¿Está en crisis? Bueno, el estado de salud desafortunadamente ha sido malo, siempre ha sido malo. No hemos tenido un sistema de salud eficiente, pero hoy pudiéramos decir que no hay avances, que no ha habido una posibilidad de generar condiciones mejores. Al contrario, creo que ha habido retrocesos. Desafortunadamente, en medio de un mal gobierno nos llega la pandemia. Sí. Y ahí fue donde se dio o se puede entender de qué está hecho el sistema de salud. Y nos dimos cuenta, desafortunadamente, que tenemos muchas deficiencias, pero aún cuando hay un gobierno irresponsable, podríamos decir, bueno, lo sostengo, lo puedo. También, ¿eh? Bueno, entre muchas otras la que podemos irresponsabilidad decir. viene la indiferencia, la miseria, Así la es. actitud miserable con la que se ha conducido hacia el sistema de salud, pues indudablemente ha generado la crisis que hoy tenemos. Agrégale que hay una población que va creciendo y que el sistema de salud no se va mejorando. El sistema de salud sigue siendo, ya no el mismo, viene en retroceso. O sea, ha habido retrocesos en el sistema de salud. Si analizáramos un poquito o de manera muy general, ¿cuáles considera, diputado, que son las causas? Porque como usted dice, la pandemia vino, sí, a que se hiciera más visible el estado de crítico en el que se encontraban muchos centros de salud, la gente que no tiene acceso a la misma, o sea, se hizo visible, pero no era un problema que no existiera, era un problema ya ahí, ya estaba ahí. ¿Cuáles cree que sean las causas de que no se atendiera este problema y de que llegáramos como un país grande con una población enorme a tener un sistema de salud en ese estado? ¿Por qué? Por la actitud totalitaria de un gobierno, un gobierno que acapara todo, pero además la corrupción. O sea, la corrupción se ha incrementado en este gobierno y solapa
vaya, todo lo que pueda generarle ingreso adicional. No han visto el sistema de salud como un asunto noble, un asunto necesario, un derecho constitucional que tenemos las y los mexicanos. Lo han visto más bien como un espacio para determinar y sacar dinero. Esa es parte de la crisis. Agrégale que pues hay gente con mucha irresponsabilidad, gente voraz. El caso, imagínate, volviendo a lo de la pandemia, la forma como resuelven, cómo enfrentan la crisis de la pandemia e incluso cómo abusan de la compra de medicamentos, de ventiladores. Pues te pongo un ejemplo, de los hijos de Manuel Bartlett, la familia de Manuel Bartlett, cómo este gobierno solapa precisamente esos actos de rapiña y de corrupción. Diputado, otro fenómeno que también quisiera que analizáramos o que pensáramos un poquito es, tengo 35 años de vida, yo recuerdo que antes yo escuchaba que era más la gente que tenía seguro social. O sea, alguien se enfermaba y podía ir al seguro porque tenía seguro social. Pero hoy, y me incluyo, yo no tengo seguro social. Yo tengo un servicio de gastos médicos que puedo pagar afortunadamente y que en algún momento tal vez no pueda y a ver qué vamos a hacer. Pero así mucha gente. ¿Cuáles cree que sean las causas? Además, sí, del deterioro y del estado, del poco presupuesto que año con año se le determina al sistema de salud. ¿Cuáles cree que sean las causas de que el número de gente que no tiene acceso a la salud, a un servicio, a una prestación social, siga creciendo? Bueno, obviamente es el desempleo o el aumento del empleo informal. Al aumentar el empleo informal, pues tú sabes que… Sí, claro. El vendedor de la calle pues no tiene seguro social. La persona que vende en los espacios de puestos semifijos no tienen seguro social. Y además pues ha incrementado la población, pero también ha incrementado el desempleo. No hay muchos espacios de empleo, y por lo tanto el empleo formal es el que te otorga los servicios sociales del seguro, como en este caso, o el ISSSTE, pero creo que esto ha disminuido y esto es lo que provoca obviamente que poca gente tenga acceso a esos espacios. Y los espacios de por sí saturados, y los espacios públicos pues obviamente se sobresaturan, aumentándole que de por sí ya estaba saturado, y auméntale los que quedan sin empleo y que van a ocupar estos espacios que son, entre comillas, públicos, que están muy deficientes. Y obviamente a eso se debe, a mi punto de vista. Definitivamente la falta de presupuesto es uno de los motivos por los que yo en lo particular considero que ha sido un fracaso el sistema político y público que han manejado en cuestiones de salud en este gobierno. O sea, la falta de presupuesto creo que es uno de muchos. Pero ¿qué es para su consideración lo que ha hecho que de plano sea un fracaso completo desde que vemos padres exigiendo medicamento para los niños con cáncer, desde que hay gente, como usted dice, que pues de plano no tiene acceso, y cuando lo tiene, pues es un sistema saturado, donde no hay medicamentos, donde no hay doctores, donde te dan una cita en 8 meses aunque tengas cáncer? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ha fallado este gobierno, aparte del presupuesto y la corrupción? ¿Por qué no hay interés en algo tan importante? Porque, bueno, es el presupuesto. O sea, no se le ha invertido, no se ha destinado el dinero suficiente. Nunca va a alcanzar, pero no se ha destinado el dinero suficiente. Además, un gobierno irresponsable. Recuerda que cuando llega este gobierno existía el Seguro Popular, con todas sus deficiencias, pero existía y tenía la capacidad de atender a un número importante de la población. Al momento de llegar este gobierno, elimina el Seguro Popular y nos genera el INSABI, que esperábamos un boom, ¿quién sabe qué hizo? Que fue, ¿no? Sí. Y esperábamos que, pues obviamente decían, pues trae alguna forma mágica, sí, claro. No sé, o sea, uno te esperas,
porque al final de cuentas ya es tu gobierno, te guste o no, ese es ya tu está en gobierno. tu cancha, ya está de tu lado. Y sí, tú lo que buscas es que funcione, pero pues el INSABI nunca funcionó desafortunadamente y agravó la crisis. El problema es que el gobierno no lo reconoce que no funcionó. Y entonces, pues genera crisis sobre crisis. Agrégale que este gobierno se la ha pasado acusando a todos los servicios que generaban, por decir, la compra de medicamentos, pues de corrupción. Y quita la forma de cómo comprar los medicamentos, tratamientos, las medicinas. Pero aparte sin prevenir. Bueno, es que ese fue el problema, los quita, pero se enfrenta a una realidad donde decir, bueno, ya los quitaste, ahora... En lo que encuentras, ¿cómo les vas a dar medicamento? Claro. ¿Cómo abasteces? Y no, nunca pudo o no quiso abastecer, porque eso es cuestión también de dinero. Claro. No quiso abastecer, generó la crisis de la falta de medicamentos y obviamente pues esto se fue agravando, se fue haciendo una situación más difícil de poder resolver. Incluso pues medicamentos ahorita están tomando el aeropuerto, hay un problema ahorita de vialidad, porque pues los padres no les queda otra exigencia, otra posibilidad de exigir el medicamento para sus hijos, pues eso es cosas urgentes. Claro. Pero lo más grave, Gaby, o lo que tú puedes observar es que no hay una sola carpeta de investigación de corrupción de la compra de medicamentos mal hechos. O sea, a final de cuentas tú dices, oye, espérame, o te volviste cómplice o verdaderamente no existía corrupción y solamente quisiste justificar otro tipo de forma o quisiste meter a tus proveedores. Exactamente. Ajá. Digo, ya empieza la mala interpretación o sea, uno pues es mal pensado muchas veces a decir, oye, no resolviste el problema, pero aparte lo agravaste y además dijiste que había corrupción, que había gente que se estaba sirviendo del erario. No hay una sola carpeta, no hay uno solo juzgado, una persona que esté juzgada por malos manejos en esta parte, en ese rubro. Es más, te puedo decir que que, o sea, las compras ni siquiera se hacen, o sea, no es tan sencillo. Los medicamentos no es tan sencillo, más los de medicamentos de niños con cáncer, bueno, de medicamentos para el cáncer, pues esos se mandan sobre pedido. O sea, eso no puedes decir, a ver, ahí hay abastecimiento, pues voy por tantos. No, tienes que hacerlo también sobre pedido porque tienen caducidad muy rápida. Y el problema es que también eliminó la forma de la distribución. Y de repente cuando le llegan los medicamentos, algunos se les caducan. Sí, no, o sea, de total desconocimiento de todo, o sea, de cómo se manejan los medicamentos, de la importancia de tenerlo, cómo distribuirlos, sí, hasta de cómo almacenarlos. O sea, sí, sin duda es una falta de conocimiento y de voluntad. Y sensibilidad. Exacto, de humanidad, porque ya hablando de un problema, y yo he visto a los padres cuando están exigiendo, y yo no puedo entender cómo, aunque sea por humanidad, no se resuelve este tema. A más de que tendría que ser también una resolución legal. Pero agrégale, no solamente es la falta de medicamento, es la falta de instrumentos médicos. Así es. O sea, los doctores tienen que comprar sus instrumentos. De verdad que es un asunto más que han salido por un asunto de profesionalismo de los médicos, de los doctores, que han hecho... pues ahora sí que han hecho muchos milagros, sí, muchos actos heroicos, porque ellos con su sueldo, y este gobierno se aprovecha de ese profesionalismo de los médicos para quitarle cada vez más en una supuesta austeridad que él no tiene. Pero que no es congruente, sí, que porque no es congruente, nos hablan de austeridad, sí,
pero no entendemos el 300% que ya se nos aumentó, por ejemplo, su aeropuerto, Sí, ¿no? Con lo sí, que ya se perdió. El aeropuerto, Dos Bocas y todo el Tren Maya. Tren ¿no? Maya. Pero, no, y tú dijeras, son obras que a lo mejor están produciendo, pues no, todavía le estamos invirtiendo. Además que no producen, estamos invirtiendo en ellas. Y este gobierno simplemente no nos ve, no oye a la gente que tiene esas necesidades dentro de la salud, en este caso, que hay muchas necesidades y una de las primarias es la salud. Pues no ha tenido esa sensibilidad de poder dirigir una parte importante del presupuesto a estos rubros. Diputado, tenemos muy poquito tiempo, así que yo le voy a proponer algo que nos acompañe en un segundo episodio, porque también, ¿qué hacemos? Hay una ley general de salud, pero como está, le hará falta reformas. Yo lo invito a que lo platiquemos en el segundo episodio para que tengamos tiempo suficiente de terminar con las preguntas que yo tengo para él y para que ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, pues también tengan tiempo de darnos sus opiniones, sus dudas sobre todo. Ustedes, ¿cómo les va en ese tema de salud? ¿Tienen acceso? ¿Cómo le hacen cuando se enferman si es que no tienen seguro social? ¿A dónde van? ¿Cuánto les cuesta? ¿Les alcanza? Cuéntenos, por favor, sus experiencias y sus opiniones alrededor de este tema. Y bueno, pues no se pierdan el próximo episodio porque el diputado se va a quedar todavía aquí platicando con nosotros sobre este tema tan importante.